Hola, en el video de hoy trabajamos la página 67 de nuestro libro de español sexto grado. Esta página nos dice lo siguiente: es momento de planear tu propio cuento de misterio o terror. Para ello, es importante que elabores un plan que te sirva de guía al escribir. Considera la trama, las características físicas y psicológicas de los personajes, el ambiente y los escenarios. Trabaja con tu equipo. Con lo que ya aprendieron acerca de los cuentos de terror o misterio, propongan varios temas que sirvan para desarrollar historias de este género. Recuerda describir la historia que será contada. ¿De qué tratará el cuento? ¿Qué cosas pasarán? Escribe en tu cuaderno el nombre de los personajes protagónicos y antagónicos y sus características. Recuerda que la palabra protagonista viene del griego y designa al personaje principal de la acción en una obra literaria o cinematográfica. En el teatro de la antigua Grecia, 3 actores interpretaban los principales papeles dramáticos en una tragedia y el principal era representado precisamente por el protagonista. Recuerda que generalmente el protagonista en los cuentos es bueno y el antagonista suele representar la maldad y estar en contra del protagonista. Después, elabora una cronología de los acontecimientos que sucederán en la historia para determinar la estructura del cuento. Señala cuál va a ser el planteamiento, es decir, qué sucede al principio, después el nudo, es decir, cómo se desarrolla el conflicto, y finalmente el desenlace, es decir, cómo terminará la historia. Recuerda describir el escenario y el tiempo, es decir, cuánto tiempo transcurre en el cuento y en qué época se sitúa. Y bien, recuerda que en este caso, como estás planeando tu cuento de terror, cada uno de nosotros tiene ideas diferentes. Sin embargo, te voy a proponer el plan para escribir un cuento de terror con el cual tú puedes ir guiándote y cambiar lo que consideres pertinente. Recuerda que en esta actividad se te solicita marcar el tema del cual va a tratar tu cuento de terror. En mi caso, coloqué que va a ser de asesinato. Pero recuerda que los cuentos de terror pueden ser precisamente sobre la muerte, asesinatos, misterio, suspenso, de tipo policíaco, la resolución de un crimen, etc. Después pondremos la trama, es decir, ¿de qué se va a tratar tu cuento en general? En mi caso, va a tratar de una mujer que aparece muerta misteriosamente y que, como ya mencionamos previamente, pues será asesinada. De ahí el tema. Tu trama puede ser, por ejemplo, unos niños en el bosque encuentran un cofre misterioso. Un vampiro asustado decide atacar a los miembros de su comunidad. Es decir, cuenta de forma general de qué va tu cuento. Ahora, los hechos, es decir, cuáles son los principales hechos precisamente que ocurrirán en tu historia. En la mía, coloqué: la mujer aún viva conoce a su asesina sin saberlo. Aparece el cadáver de la mujer, que será un segundo hecho. La policía interroga a los sospechosos, otro hecho. Se resuelve el misterio, que sería nuestro cuarto, y después se descubre al asesino. Procura que en tus hechos menciones un acto que va a ocurrir al principio, después algunos que van a ocurrir en medio del cuento y también los que van a pasar al final de tu historia. Ahora mencionaremos los personajes. En mi caso, consideré que mi protagonista va a ser una mujer bonita, noble, tímida e inteligente y que se va a llamar Rocío. Mi antagonista, es decir, quien será la asesina, es una mujer bonita, envidiosa, aparentemente amable y extrovertida que se va a llamar Silvia. Además, va a participar un policía robusto, inteligente, perspicaz e intuitivo que se va a llamar Benito, y algunos personajes secundarios como Felipe, quien va a ser amigo de Rocío, Santiago, que va a ser su novio, y Laura, que va a ser la mejor amiga de Rocío. Menciona también el ambiente donde se va a llevar, es decir, en mi caso,
va a ser la ciudad y el campo. Y también menciona algunas características que tendrá ese ambiente. En mi caso, voy a procurar que sea misterioso, de suspenso y poco predecible, es decir, que sea difícil de adivinar para el lector. Los escenarios que ocuparé, es decir, los lugares en donde se van a ir desarrollando los hechos, va a ser la casa de Rocío, una calle oscura donde será asesinada, la oficina de policía donde se va a llevar a cabo el interrogatorio, un bosque donde encontrarán el cadáver y una cabaña en el bosque donde se va a descubrir finalmente al asesino. Como podrás ver, todo esto está ligado, es decir, el ambiente, los escenarios y los personajes tienen que ir relacionados con la trama de tu cuento. Procura ir verificando que precisamente se vaya llevando ese orden. Ahora, recuerda que también se nos pide determinar qué es lo que va a ocurrir en el planteamiento, es decir, qué va a ocurrir al principio de la historia. En mi caso voy a colocar que la mujer aún viva conoce a su asesina sin saberlo y que se va a describir brevemente la relación de la mujer con los personajes secundarios, como ya mencionamos, que es el amigo, el novio y su mejor amiga. Ahora, ¿qué haremos en el desarrollo? En el desarrollo, que es donde está el nudo de la historia, es decir, la parte que va a generar mayor misterio y suspenso, va a ser cuando aparezca el cadáver de la mujer, cuando la policía interrogue a los sospechosos, cuando se cuente por qué los sospechosos podrían haberla querido matar y quedarán al descubierto algunos secretos de los personajes. En el final se resolverá el misterio y se descubrirá al asesino. El final será inesperado porque no se sospechaba de la asesina. Recuerda que también nuestro libro nos pide marcar el tiempo en el que se va a desarrollar la historia, que será de una semana, y la época, que será época actual. Recuerda que aquí podrías elaborar tu cuento quizá de una época antigua o quizá te gustaría realizarlo en una época que se refiera al futuro. Recuerda que todos estos datos tú los vas a decidir y que este es tu plan del cuento, así que todavía puedes irlo cambiando de acuerdo a lo que vayas considerando necesario. También recuerda que es importante que realices esta planeación, ya que te será más sencillo después escribir el cuento si ya tienes todas tus ideas estructuradas y ordenadas de acuerdo a lo que va a ir pasar, y asimismo no se te va a pasar ningún detalle al escribir tu historia. Así que recuerda, puedes utilizar la planeación que te estoy mostrando en este video para realizar tu cuento, o bien puedes utilizar los apartados que te mencioné y tú ir modificando de acuerdo a lo que consideres necesario. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.